El tema que vamos a presentar se titula Implicancias y funciones de la falización temprana. En sí es un tema corto, pero muy importante. Entonces comenzamos. Para comenzar, vamos a situar la pregunta: ¿qué es un niño en psicoanálisis? En psicoanálisis, todo el que nace queda significado por cierta posición. Estas posiciones pueden ser tres: el niño como falo, el niño como síntoma o el niño como fantasma. Si bien existen estas posiciones, es importante que no las tomemos como algo tan clasificatorio o determinante, ya que cualquiera de estas posiciones podrían coexistir entre sí, como las estructuras psíquicas. Nosotros no somos 100% neuróticos, entonces es importante que pensemos estas posiciones sin clasificaciones. Al inicio del capítulo, Rodolfo menciona que la importancia de la falización del niño es porque ésta le sirve para su constitución subjetiva y como sujeto. El ser falizado es un medio fundamental para su desarrollo como sujeto, su apropiación simbólica y su estructuración subjetiva. También nos dice de los posibles malentendidos sobre este término que se presentan dentro del análisis y los cuales se pueden esclarecer a través de la supervisión de los casos. Pero también es posible que este malentendido se duplique si se interviene de más o para remitirlo al análisis del analista. El primer caso es un ejemplo de la mala interpretación de este término por parte del analista. A continuación, la lectura nos presenta 3 casos. Iniciamos con el caso número 1, que viene siendo el niño como falo. Asistía una psicoanalista en lucha contra una de sus pacientes. Esto viene siendo un vago estado de pelea. La paciente acaba de salir de un parto, tenía un bebé de unos cuantos meses, un niño muy deseado por la madre y por el padre. Se encuentra, según Winnicott, en la fase de preocupación maternal primaria, que viene siendo la fase de enamoramiento del propio hijo. Y según Freud, la paciente se encuentra en la etapa en términos económicos de sobreinvestimiento. La afluencia de la libido hacia el bebé, que parecía provocar cierta molestia o enojo en la analista. Ella hacía intervenciones apuntando a un lazo patológico de amor hacia el niño. En algunas ocasiones, algunas de las intervenciones que hacía era mencionando al hijo como un pene que completaba a la paciente o que se desatendía de sus cosas, siempre apuntando hacia ese lazo patológico con el niño. En respuesta, la paciente se defendía como ella podía. Ella hacía algunas referencias a que quería un hijo, a que sabía la diferencia entre un pene y su hijo, o sea, hacía estas respuestas hacia la analista. El trabajo que se realizó entonces fue un trabajo interpretativo en el que el analista pudo identificar el enojo y la angustia, y reconoció que había un prejuicio racionalizado en la maternidad, ya que era una mujer joven y sin hijos.
Bien, tras la supervisión del caso, Rodolfo hace 3 observaciones. La primera es que se trata de una madre de un bebé que intentaba gozar de la experiencia nueva, que es también una experiencia erótica. La segunda es que la analista, repetidamente ubicada en posición de interferencia, se justificaba en una supuesta ruptura que ella debía operar entre madre e hija. Y la tercera es que al tratarse de un recién nacido, era una suposición un tanto ridícula porque una separación prematura no es lo mismo que un corte simbolígeno, una intervención destructiva. Aquí hace mucho énfasis en que cuando un bebé es pequeñito, recién nacido, es normal, por así decirlo, que la madre esté muy atenta a él, o incluso como lo señala Winnicott, en esa etapa de enamoramiento de su recién nacido. Siguiendo por lo mencionado de mi compañera, una intervención acertada en el caso de una mujer con un hijo en edad escolar que no lo deja salir hacia el mundo, vivía una experiencia de enriquecimiento mutuo con su bebé, quien precisamente necesitaba que el psicoanalista apuntalase a la construcción de un nuevo espacio para la madre. Es decir, la intervención que debió hacer la analista era más bien juntar una experiencia de enriquecimiento con su bebé, de crear un espacio nuevo para la madre, porque todo eso va a apuntar a un deseo a la falización. Es decir, la intervención que debió realizar fue apuntar a una experiencia de enriquecimiento mutuo con su bebé. Justamente la intervención que acabamos de escuchar con Arturo es una intervención que apunta a la falización. La falización es cuando un niño queda marcado como a ser deseado. Y podemos escucharlo incluso en expresiones de falización que comúnmente se dan como pedacito de cielo, comerlo a besos, qué bonito. Todas estas expresiones apuntan a una falización. El segundo caso es el ejemplo de un niño en posición de síntoma y se trata de un adolescente internado por una crisis de gran violencia y muy desestructurante. Es atendido en coterapia por una pareja de analistas, un hombre y una mujer, y de la transferencia pasó a una producción delirante, donde él tenía la convicción de que los analistas eran novios, para luego hacerlos marido y mujer. En esta situación, él se posiciona como hijo de ellos, y más adelante se manifiestan actitudes propias del complejo de Edipo, para posteriormente elaborar un dibujo de sus terapeutas en un acto sexual, una escena originaria. Por aquí la elaboración del dibujo causó una situación incómoda, porque fue mal vista por el director de la clínica, y entonces se le indicó a los terapeutas colocar intervenciones que apuntaran a marcar límites y autoridad, y que también ellos mostraran en la realidad que no eran pareja. En otras palabras, no se permitió trabajar de manera respetuosa hacia el paciente por una cuestión moral de la clínica. Lo que el paciente hace se debe localizar mucho más temprano estructuralmente. Reconstruir condición del Edipo, una pareja que se ama, de la cual es el hijo fruto de ese amor, toda una restitución delirante de su historia, porque no había nada de ese orden en ella a la cual él pudiera aferrarse en cuanto a existencia de pareja deseante y deseante de su hijo. Alimentar una pareja es origen del deseo. Intenta
prenderse a la vida en la condición inédita de niño falizado. Es decir, o bueno, más que nada veo que las intervenciones que decía mi compañera acerca de mostrarle la realidad que no eran novios, pues no eran intervenciones tan bien colocadas, porque se debe apuntar a la reconstrucción del Edipo, porque en ella no había un Edipo al cual ella se pudiera elaborar. Justamente lo que estaba haciendo en ese dibujo y manifestaciones que empezó a mostrar era elaborar el Edipo. Entonces es importante pensar que antes de prohibir el incesto, hay que permitir que una situación incestuosa se desarrolle. Si no hay deseo edípico, entonces no hay nada que prohibir. Entonces es importante que se haga esta transición edípica. Si se fracasa en la falización, no hay con qué hacer un cuerpo. Al no haberse transferido o endosado el narcisismo del otro con mayúscula al pequeño otro. Es importante saber que cuando un niño deja de ser falizado en una medida óptima, es de esperarse que se deslice hacia uno de los posicionamientos, ya sea de síntoma u objeto. Ok, pasamos al caso número 3, el niño como fantasma. Un muchacho preocupado por una escenificación travestista cuenta que para salir de una intensa angustia, el recurso que instrumenta es vestirse de mujer y masturbarse así disfrazado frente a un espejo. La escenificación consiste en un reducto a partir del cual él se reequilibra. Es una imposibilidad de soledad, particularmente respecto a la mujer. Tiene que salvarse prendiéndose a una figura femenina. No tolera el estar oculto, confirmado en un recuerdo de la infancia, en un juego de escondidas. Bien, entonces la necesidad que tenía él de ser mirado por una mujer era intensa. Él estaba muy vinculado, estaba adherido al cuerpo femenino, a la relación con las mujeres, ya que él vivía continuamente pegado a ellas. Todo era en torno a ellas, no tomaba posesión de su propio cuerpo, ni de sus ocupaciones, tampoco de sus pasiones. Ellas lo tomaban por él. Entonces él estaba continuamente pegado hacia lo femenino, hacia el cuerpo femenino. En su vida hubo un padre inexistente, pero no porque no tuviera un papá, sino porque la figura de un padre era una figura de menor valor y poder. En sí lo que predominaba o lo que estaba ahí presente era la figura femenina. Fue entregado a temprana edad por la madre hacia su abuela. Y pues en sus relatos, en su decir, recalca una angustia imposible de decir. Al tener esta adherencia al cuerpo femenino, el material insiste en señalar un potencial psicótico en torno a su existencia corporal, que finalmente devuelve al punto culminante de la escena, el acto travestista. Él también es importante señalar que él veía a las mujeres como una figura de salvación. Entonces esto podría estar ligado a que en esta escena que culminaba en un acto travestista era justamente porque al tener esta angustia exorbitante, esta angustia intensa, quien podría salvarlo sería una mujer. Entonces, esto nos lleva al tercer posicionamiento. Este es el ejemplo de un niño que se da como objeto.
Continuando con este caso, se habla de un niño que es literalmente tratado como un muñeco, consagrado al goce del otro. Esta situación lo ha llevado al desarrollo de fantasías masoquistas, que no son más que un intento por obtener más goce para sí. Rodulfo menciona: si se convierte en masoquista, le queda un goce para sí mismo. Por eso actúa al convertirse en algo así como el perro de una mujer. Esto porque en sus relaciones de noviazgo él no tomaba decisiones y solo accedía al pedido de ellas, y estaba a expensas de las decisiones que ellas tomaron. Más adelante esto se refleja en una serie de fantasmas y comportamientos que aparecen como fantasmas masturbatorios. Aspectos del masoquismo. El masoquismo procura un avance subjetivo. Sin él, todo el goce queda del lado del otro. En situaciones potencialmente muy destructivas para el sujeto, el masoquismo le brinda cierta posibilidad de elaboración, significar eróticamente algo que en un principio carecía de esa dimensión. Un ejemplo de esto fue lo sucedido en el paciente. El paciente empezó en un atolladero que lo llevó al desarrollo de fantasías masoquistas, que no son más que un intento desesperado de obtener alguna demasía de goce para sí. Se convirtió en el perro de una mujer, es decir, por la vía masoquista, el sujeto logró libidinizar y volver tolerable una situación. Vamos entonces a esclarecer la diferencia entre acto suicida y acto masoquista. Por la vía de la depresión, en el acto suicida, todo el goce es para el otro y toda la destrucción es para el sujeto. La salida entonces va a ser la muerte. Sin embargo, en el acto masoquista, el masoquista nunca se suicida porque él ha encontrado la forma de libidinizar la condición tanática. Entonces, él se cuida muy bien de la muerte.